Familia querida, Dios les bendiga y les guarde. El tema del devocional de esta mañana, gracias a su obediencia. La lectura, Mateo 1 del 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Estos primeros versículos revelan en el Evangelio de Mateo el detalle de la encarnación del Hijo de Dios. El hombre perdió el acceso a Dios. La Biblia dice que cuando Adán y Eva pecaron, fueron echados del huerto, porque la Biblia dice que Dios es santo y nos manda a nosotros a ser santos también. Pero era imposible para Adán y Eva volver a entrar al huerto, volver a entrar a la presencia de Dios, porque el pecado es separación, es una pared que separa al hombre de Dios. Era imposible que el hombre pudiera volver a entrar. Sin embargo, el hombre, el día que fue echado del huerto del Edén, también recibió una promesa: la simiente de la mujer le aplastará la cabeza a la serpiente. Así que como el hombre no podía ir a Dios, Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Nosotros recordamos la historia de unos mineros en Chile que quedaron sepultados bajo una gran profundidad. Unos especialistas norteamericanos volaron hasta Chile con una cápsula especializada que descendió hasta las profundidades de la tierra para rescatar a aquellos mineros uno por uno. Aquellos mineros estaban allí en el fondo de la tierra y no podían hacer nada por ellos mismos. Tenían que esperar y confiar en aquella cápsula que fue enviada para salvarle. De igual manera, la raza humana no podía hacer nada para salvarse. La Biblia dice en Efesios 2:8: por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no puede ser ganada por obra. El precio de nuestra salvación requería un pago muy alto que ningún ser humano podía pagar: la sangre del Hijo de Dios, la sangre de un cordero inocente. Y para que aquel cordero sea sin pecado, tuvo que ser hijo de un padre sin pecado, porque la Biblia dice: he aquí en pecado fui formado, en pecado me concibió mi madre. Porque todo ser humano es pecador, incluyendo María. Ningún ser humano nacido de mujer está libre de pecado. Y por eso la simiente santa se encarnó en el vientre de una mujer sin relación con el pecado. Y por eso la doctrina de la encarnación de Jesús es tan importante en el cristianismo. La Biblia dice: todo espíritu que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios es de Dios. Porque esto define nuestra fe. Si tú y yo creemos que Jesús es el Hijo de Dios, nacido de una virgen, y que es hombre, pero que también es Dios. Y esto fue lo que el ángel le revela a José cuando le dice: no temas recibir a María como tu mujer, porque lo que ella es engendrado es del Espíritu Santo. Y tú le llamarás a ese niño Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Estaba profetizado en Isaías 7, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La palabra Emmanuel significa con nosotros Él, con nosotros Dios. Dios se hace hombre y habita entre nosotros. He aquí la Virgen concebirá. Miqueas 5 también había profetizado. Mas tú, Belén, Éfrata, no eres la más pequeña, porque de ti me saldrá un Salvador. Aleluya. Por eso cuando Herodes preguntó ¿dónde ha de nacer el Mesías?, ellos inmediatamente respondieron en Belén, porque así está escrito. Y sabemos que el cumplimiento de esa profecía fue de manera tan milagrosa, porque José y María no vivían en Belén. Ellos, aunque José era de Belén, porque él era descendiente directo de David, él por alguna razón vivía en las montañas, en Nazaret. Allí estaba comprometido con aquella mujer para casarse. Según la tradición hebrea, cuando el hombre desposaba a la mujer, tenía que esperar un tiempo para entonces ir y tomarla como esposa. Es en esa espera que María es visitada por un ángel y concibe del Espíritu Santo. José, dice la palabra de Dios, que pensó abandonarla secretamente, porque si José hablaba y decía esta mujer salió embarazada no sé de quién, la ley permitía que María fuese apedreada. Así que María corrió un alto riesgo cuando le dijo al ángel, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo su voluntad. Ella arriesgó todo para cumplir con la voluntad del Señor. Ella estaba arriesgando ser apedreada. Tú y yo, al igual que María, que Abraham, que José, estamos llamados hoy a creerle y a servir a Dios. Y como Jesús puso su vida por nosotros, ¿qué tanto estamos dispuestos a poner, a sacrificar tú y yo para honrarle, para amarle? Y llamarás a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo. La palabra Jesús, en hebreo, Yeshua, significa Salvador. Y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús. Dice la palabra en el verso 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. El verso 25 es fundamental y usted debe conocer lo que dice Mateo 1:25. Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén. ¿Por qué es tan fundamental este versículo? Porque erróneamente algunas religiones hablan de que María fue concebida sin pecado, pero eso no es cierto. El relato bíblico habla de que la misma María en su Magnificat le daba gracias al Señor por haber sido elegida, y ella decía por haber mirado la bajeza de su sierva. Así que Dios nos elige a nosotros no por lo grande y lo sin pecado que seamos, sino por su misericordia, inmerecida. Y por eso es que tú y yo somos salvos, y por eso es que Él escogió a María y a José y a Moisés y a Aarón y al ladrón de la cruz, pecadores que necesitamos su gracia y su misericordia. Y la otra verdad que revela el verso 25 es, mas no conoció a María hasta que dio a luz a su primogénito. La palabra conocer en el hebreo significa tener relaciones sexuales, tener intimidad. Otra falsa enseñanza es que dice que María nunca tuvo relaciones sexuales con José. La Biblia desmiente eso categóricamente cuando dice que José no la tocó, no tuvo intimidad con ella hasta que dio a luz a su primogénito Jesús. También la Biblia habla de que María y José tuvieron otros hijos y de que Jesús tuvo otros hermanos que
Ni siquiera sus propios hermanos creyeron en él y que lo acusaban. En un momento lo acusaban, aunque después la Biblia habla de que en el día de Pentecostés había alguno de ellos allí orando junto a María. Y esa es la realidad del relato bíblico. Nacido del vientre de una mujer, pero de un origen celestial, y por eso su sangre pudo pagar en la cruz nuestros pecados, porque aunque nació humano de una mujer humana, su origen era celestial, y él fue el único hombre sin pecado que vivió en esta tierra. Y la sangre inocente derramada del Hijo de Dios, dice la palabra de Dios, nos limpia de todo pecado. Recibe la salvación en esta mañana. Recibe la liberación. Recibe el perdón que te otorga la sangre de Cristo en esta mañana. Así como los hebreos pusieron su sangre, la sangre de aquel cordero de manera simbólica, ellos sacrificaron un cordero aquel viernes a las 3 de la tarde. Y pusieron la sangre del Cordero de Dios, y cuando bajó el ángel de la muerte no pudo tocar sus hogares. Asimismo, un Viernes Santo a las 3 de la tarde, a la misma hora que los hebreos sacrificaron el Cordero allá en Egipto, según dice Éxodo capítulo 12, asimismo, a esa misma hora, en la cruz del Calvario, el Cordero de Dios fue inmolado en la cruz. Y su sangre se derramó en aquel poste. Recuerda que le había sido dicho al pueblo de Israel en el libro de Éxodo: pongan la sangre en los 2 postes, aleluya, y en el dintel. Y asimismo, en aquel poste, en aquellos 2 postes que son una cruz tiene 2 postes, un poste que va de manera vertical y un poste que va de manera horizontal como un dintel. Aquella cruz, aquel dintel, aquel poste fue untado con la sangre del Cordero de Dios mientras fue colgado. Un Viernes Santo a las 3 de la tarde él clamó y dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Él nos perdonó y no nos acusó. Él dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que te presento al Señor en esta mañana. Te invito a que le recibas y a que le digas: Señor Jesús, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Tu palabra dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Te entrego mi vida, te entrego mi familia. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por salvarme. Dios te bendiga y te guarde.